Soy Sabrina de Cerro Negro. Yo soy Marina, arquitecta de Cerro Negro. Y yo soy Gastón, representante de Rubí, y hoy vamos a estar viendo las características de esta máquina de corte de alto formato que se llama HIT 1200. Vamos a ser bien prácticos y vamos a ir derecho a lo que nos interesa saber. Compré cerámica y compré porcelanato para mi casa. ¿Con qué se corta la cerámica y con qué se corta el porcelanato? ¿Qué tengo que tener en cuenta? El proceso de corte es exactamente el mismo para los dos casos. Lo que vas a tener que tener en cuenta es el espesor de la placa, la dureza. La cerámica es mucho más blanda que el porcelanato, que es más compacto y vidrioso. Para hacer esos cortes vos necesitas elegir no solo bien la máquina que vas a usar, sino el elemento de corte, que en este caso es el rodel. ¿Y cómo elijo qué rodel poner? Bueno, los rodeles que nosotros trabajamos en la marca Rubí vienen en tres categorías. El Silver, que es el clásico que usamos para cortar cerámica. El Endure, que ya es un vástago más maquinado, que es de metal. Y después tenemos el String, que no solo es el vástago de acero, sino que viene con un rodamiento que nos ayuda a hacer un mejor marcado antes del momento del partido de la cerámica o del porcelanato. Por lo general, cada uno va a depender del producto que queramos cortar. Este está diseñado para hacer cortes de placas más gruesas o granitos, productos que tengan relieve y que tengan una dureza superior a lo que es un porcelanato, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la máquina adecuada pero no tengo el rodel adecuado? Ese es uno de los principales factores por el cual tenemos problemas como en estos casos que tenemos acá. Hicimos unos cortes con... Queda así dentado. Claro, queda dentado porque la incisión que se hace sobre el esmalte no es la correcta porque no se usa el rodel adecuado. Cuando uno empieza a hacer mayor fuerza sobre el esmaltado, se empieza a saltar, y el saltado del esmaltado implica que se te salga la veta del rayado. Que tiene mucha importancia no solo también el elemento cortante que es el rodel, sino la pericia del operario. Podemos tener una máquina muy buena, como en este caso que la estamos mostrando, pero usar un rodel que no digo que no es malo, que es el que no corresponde, como que es el Silver, y no vas a poder cortar con calidad un porcelanato que necesita otra potencia de arrastre, otra fuerza de quebrado. Saber estudiar las características que vienen en la caja del producto para saber la dureza, la rugosidad, la aspereza que tiene el esmalte, y ahí uno va a poder analizar y decidir cuál es el rodel ideal para cada uno de los cortes. Ok, excelente. Vamos a decir que entonces con estas máquinas tenemos varios factores: ahorro de tiempo, ahorro de desperdicio, cortes precisos. Es un complemento fundamental exactamente para el corte de la Okay. Hay mucha gente que utiliza la moladora para cortar las placas que por ahí no llegan a cortar con el largo de una máquina clásica a rodel. ¿Cuál es el problema que te puede surgir si vos cortás con la moladora? El principal problema que podés tener, que va a ser imposible que vos hagas una línea recta exacta. Segundo, las revoluciones de la moladora, con el segmentado que tiene el disco, ayudan a cortar el producto, pero no tenés un acabado final de primera línea como sería el corte de fábrica. Empieza a arrancar el esmaltado, la vida útil del disco también se disminuye porque trabaja en seco. Yo creo que la moladora se usa para casos puntuales, donde vos tenés que cortar un agujero para poner una caja de luz, o tenés que hacer una perforación, como vamos a ver más adelante. O un corte en ángulo también, ¿no? Por ahí. Un corte en ángulo que ya con estas máquinas no se pueden llegar a lograr. Para cortar cerámica o porcelanato siempre es recomendable utilizar este tipo de herramientas que depende del tamaño de placa que vos tengas. Podés usar una un poco más chica u otra un poco más grande. No conviene utilizar la moladora porque vamos a tener mucho más desperdicio, placas rotas y otra clase de problemas que pueden ir surgiendo cuando estás utilizando la herramienta. Esta máquina está diseñada para que tenga mayor fuerza y mejor recorrido punta a punta por el tamaño largo que tiene. Tiene los ejes de hierro macizo, que cuando uno hace el rayado y hace un leve movimiento, lo que es el pisador de quiebre se esconde para poder hacer un rayado completo hasta el final de la cerámica. Luego, con un simple movimiento se desmagnetiza y podemos hacer el quiebre de la placa sin ningún problema. El pisador es este elemento, claro, que pivotea, que es el que genera la fractura en el momento del rayado. Esta máquina vos la podés empujar y funciona con rulemanes. En cambio, si usamos esta máquina, que es un poco más básica, es por fricción, por empuje, y oscila lo que es el rayado también. Esta máquina está diseñada para cortar porcelanato de tamaño grande, y esta está diseñada para cortar cerámicas y en eventualidades algún porcelanato que llegue a esta medida. Las calidades cambian en relación a lo que se vaya a cortar. Pero son usos distintos. Son claramente. Mari, como arquitecta, si vos tuvieses que instalar una obra, ¿qué elegís? ¿Moladora o
máquina de rodel. Ni lo dudo, con la explicación de Gastón esto, como dije antes, yo creo que no hay duda. Indudablemente esto, como nos explicó Gastón, el pulso que hay que tener en un corte de 1,20 m de largo es casi imposible. Esto es algo que siempre pasa en las obras, no importa si sea reforma, obra nueva, siempre es un tema a tener en cuenta. Como existe una placa de 3 metros y pico, tiene que existir una herramienta que también se ponga a la par para poder cortarlo. Nosotros como fabricantes, ¿no? Que recibimos muchas veces la consulta de colocadores que por ahí están hace muchos años trabajando de esto, y la verdad es que la recomendación que hacemos es que se contacten con los fabricantes, que se contacten con la gente de Calidón y de Rubí, porque las máquinas son adecuadas para los productos que hoy se producen. No son los mismos que los de hace 20 años. Uno puede tener mucha experiencia, pero con la máquina inadecuada, el corte como sale, mal. Malos. Aparte, Sabrina, tengamos en cuenta el tiempo que ahorra esa persona. Si él lo computa su día de colocación, yo creo que sí, el rendimiento es mucho más. ¿Vemos la otra? Vamos que ahí te explico cómo funciona. La presentación de esta máquina se llama Slim Cutter, que viene con 3 ventosas, que son las que son de fijación para poder hacer un correcto rayado sobre la superficie del esmalte. Viene con la llave instaladora, que es el carrito rayado. Como podemos ver, está diseñado con tantos rulemanes para que tengan superficie de contacto sobre toda la superficie del riel y el rodel Extreme de 22 para poder lograr hacer este desplazamiento tan largo de cuerpo. Como habíamos dicho, también viene con la pinza quebradora, que no solo funciona como pinza, sino también funciona como morsa, que es la que nos va a ayudar en el momento del quebrado también, que ahora la vamos a ver en acción. Vamos a ver que tanto con herramientas de corte fijo por quiebre, como en este caso que es la Slim Cutter, vamos a conseguir resultados prácticamente iguales, pero con una máquina diseñada para un formato superior a lo que es el 120 que tenemos en la G. Claro, más de 120, lo que recomendamos es equiparse con este tipo de herramientas para tener más velocidad en el corte, más limpieza y ahorrar dinero en la precisión del corte, porque la rotura o escallado de una placa grande es un costo bastante alto que termina asumiendo la gente. Pero el mercado nos está impulsando a hacer instalaciones de este tamaño. Por eso tenemos que tener este tipo de herramientas. Hay que pensar en tener este tipo de máquinas. Claro, exactamente. Es lo que viene ahora hacia adelante. Y la versatilidad de poder diseñar la herramienta en relación al tamaño nos ayuda mucho, como hablábamos recién, que es la practicidad, la limpieza y la eficacia en un corte 100% limpio. Como decías vos recién, las placas en el mercado tienen su costo y no estamos en condiciones de romper una placa por un simple corte. Hay que hacer un balance entre costo y beneficio. Y el elemento que se va a cortar y termina siendo más productivo tener una herramienta de estas características y evitar problemas futuros, ¿no? Son pocas las oportunidades que tenemos cuando vamos a cortar placas muy grandes y necesitamos que sean precisas. El proceso de utilización de esta máquina es muy sencillo. Para hacer un corte, supongamos que necesitamos hacer un corte preciso de un zócalo de 4 centímetros. Venimos y hacemos el descuento que tenemos que hacer en relación a la rulina pasando por el esmalte de la placa, que son de 1 centímetro. Entonces medimos 5 centímetros de distancia al borde final de la placa recién sacada del embalaje, de punta a punta. Cuando colocamos el carro nos va a dar la precisión de los 4 centímetros que necesitamos para cualquiera de las actividades que estemos realizando. Esas serían las condiciones primarias antes de realizar el corte, porque el rayado y el quebrado es lo último antes de empezar a trabajar. Sí, hay que verificar que esto esté bien puesto, Bien que esté fijado. derechito, que esté bien fijado. Vemos que el encastre es muy sencillo. Sí, nosotros acá en la guía, parte superior, viene una planchuela perforada y roscada, que es la que usamos para que la próxima placa se enganche con la otra. Se embute una placa con la otra, se usa esta pequeña planchuela de guía para que se queden enfrentadas. Volvemos a apretar con la herramienta ya proporcionada por el sistema, ¿no? Y ahí quedó fijo. Y ahí ya tenemos los 2 rieles preparados para seguir usándolos o en su defecto volver a engancharlo y usar el largo total de la Claro, herramienta, y ahí ¿no? usaríamos esta Claro, planchuela sucesivamente. volveríamos a aflojar Claro. la planchuela de sujeción para seguir la continuación del riel. O sea que es súper práctico. Súper práctico. Y es fácil de transportar. Es súper fácil de porque transportar. este bolsito La lo verdad. metes en cualquier lado. Viene con la valija transportadora, rápido desarmado y rápido armado. O sea, significa que otra vez volvemos a minimizar los tiempos de trabajo. Recomiendo siempre es tomarse sus tiempos para hacer los marcados correctos porque hay pocas oportunidades. Se raya, se marca y se quiebra. Vamos a realizar un corte que prácticamente es similar al corte de la placa traído de fábrica.
Ya tenemos la máquina preparada para hacer un corte de un zócalo de 4 centímetros. Ya tenemos fijadas las ventosas. Les voy a mostrar cuáles son los tips que tendríamos que tener en cuenta para el momento de utilizar esta herramienta, porque son indispensables para que el corte tenga precisión y sea calidad de fábrica. Una de las cosas que vamos a hacer en el principio va a ser hacer una pequeña incisión de marca hacia atrás para poder garantizar que tenemos el rayado hasta el final de la placa, para que cuando se realice el quiebre sea correcto de punta a punta. Se los voy a mostrar cómo tienen que hacer este primer paso antes de cortar. Presionamos con la mano izquierda sobre la misma y con el hombro a 90 grados con nuestro puño hacemos presión y hacia atrás para hacer el primer marcado. Y ahí ya tenemos el primer rayado. Ahora, con la misma técnica de apoyarse, agarrarse y el hombro a 90 grados, nos desplazamos de forma continua hacia el final para tener la garantía de que hicimos un rayado idéntico de punta a punta, sin detenernos hasta el final del rayado. Ya realizamos el rayado del esmalte y vamos a desclavar las sopapas y vamos a pasar a la instancia de separación de la placa. Las ventosas, sacamos el garrito y bueno, ahora pasamos a la instancia de separación. Usamos la herramienta proporcionada por el kit, que es esta pinza con morsa, y la instalamos de la siguiente manera. Corremos los émbolos para tener una mejor palanca en el momento de separación. Sostenemos y empezamos a girar levemente hasta que sentimos que empieza a aparecer la presión y se empieza a mostrar la separación del esmalte rayado. En esta instancia volvemos al punto inicial, lo aflojamos. Ya sabemos que cuando apartamos de la otra punta, garantizamos que vaya a seguir el quiebre, el rayado que hicimos sobre el esmalte. Así que ahora vamos para este sector. De un lado y del otro. O sea, una vez que visualizamos que se separó el esmalte, recién venimos a la otra punta de la placa y repetimos la misma acción. Venimos con la pinza separadora, buscamos el ángulo de 90 grados en el rayado con la indicación que viene de fábrica, acomodamos en línea, acomodamos los émbolos para que tenga una mejor separación y empezamos a apretar y a girar para generar la presión de quiebre. Vamos a pasar en una placa a dos placas. Repetir la acción de aquel lado. Bueno, como podés notar, si lo tocas, tiene filo. Pasamos una pequeña lista así, ¿no? Como para matar el filo, para que el operario, usando los elementos de seguridad, no se corte. Y ya se puede tocar sin ningún problema, ya no corta. Impecable. El corte que acabamos de hacer con el corte de fábrica. En porcentaje yo creo que tiene un 80% de similitud a lo que viene de fábrica. Vamos a chequear si las mediciones que hicimos fueron las correctas y tenemos un zócalo de 4 centímetros de cada lado. 4 centímetros de este lado y tenemos un zócalo de 4 centímetros. Una última medición por el caso que hayamos tenido una fluctuación o un quiebre de lo que es la herramienta, medimos en el medio y ahí nos daría ya los 3 parámetros para decir que esta placa tiene punta a punta 1,60 por 4 centímetros. Perfecto. La realidad que no hay duda No. de la practicidad de esta máquina. No, y aparte, ¿cómo haces para tener un corte con el pulso de 1,60 m? Sí. Yo creo que es prácticamente imposible. No tardamos ni 5 minutos en hacer. Y la precisión que tenemos es perfecta. Eso te iba a preguntar, que las placas siempre tienen un grado de curvatura. Siempre tienen un grado de curvatura que está contemplado y eso va a tener relación en el momento de instalarlo de la pericia del colocador, ¿no? Porque obviamente en este sector de la placa va a cargar más material que en los laterales. Ok, hay que hacer menos fuerza en la parte central. Es natural de todas las placas. Ok, ¿la curvatura hace que vos puedas no hacer el corte? No tiene influencia. Lo único que puede fluctuar en que sea bueno o malo el corte, como te digo, la rulina de la máquina adecuada, y un factor muy importante que también nosotros los tenemos como producto es la mesa de corte. Que sea firme, que el lugar donde se vaya uno a dedicar a hacer los cortes sea plano. Tenemos una mesa que no está en condiciones para realizar esta actividad. El rayado va a ser más débil en unos sectores y eso puede llegar a hacernos que el corte no sea con precisión. La rulina se desgasta, ¿no? Con el uso. Tiene una vida útil, exactamente. Pero como te digo, esta máquina viene proporcionada con la rulina de mejor calidad. Tiene un 300% más de vida útil que la clásica Silver. Que eso también hay que verlo en el costo, ¿no? Cuando uno Sí. dice una rulina que por ahí es un poco más costosa, hay que ver también la vida Sí. útil de la rulina. Sí. Cuando tenés esta calidad de corte, el costo de lo que es la rulina, o sea, se pierde en lo que es la calidad del corte al momento final de poner en un balance económico. Es más beneficio que gasto.
vamos a hacer distintas pruebas de cortes con distintos tipos de rodeles. Este es un porcelanato de 60 por 120 pulido y vamos a usar un rodel ¿de qué tipo? Un rodel Stream 22, vamos a ver cómo reacciona si es que no supiéramos la dureza que tiene el esmalte. Vamos a hacer distintas pruebas y vamos a hacer una comparativa de cómo salta el esmalte, cómo raja, cómo corta y vamos a viendo qué nos muestra el material. Para el que va a hacer un trabajo de colocación, tenga distintos tipos de rodeles y que antes de ponerse a cortar todo, que haga pequeñas pruebas de corte para ver cuál es el rodel más adecuado, cuál es el que corta mejor, antes de decidir cuál utilizar para el resto de toda la colocación. Acá usamos el mejor rodel que tiene la marca Rubí. El esmalte de esta placa es duro, por eso costó quebrar, no quebró en la primera prensada. Y vemos como no se saltó el esmalte y sigue teniendo un corte de precisión prácticamente como el de fábrica. Quedó un corte limpio. Quedó un corte limpio que nos quedaría solamente pasar la lija para matar el filo del corte por el quiebre y ya se puede utilizar sin ningún problema. El proceso de corte con estas máquinas, primero un rayado superficial hacia atrás para que nos garantice que toda la placa esté marcada y después el movimiento es continuo hacia adelante hacia el final de la medida de la placa. Vamos a probar con otros rodeles que por ahí no son tan adecuados para ver qué pasa cuando uno tiene la máquina adecuada pero por ahí el rodel no es el indicado. O sea que es necesario tener siempre varios rodeles con uno para ver el indicado según el material a cortar. Nosotros tenemos que tener varios rodeles como el quien tiene una caja de herramientas tiene varias llaves de distintas medidas. Aunque sean muy parecidos, no cumplen la misma función. Si uno tiene una llave 14 nos va a servir para sacar una tuerca 15. Bueno, con los rodeles pasa lo mismo. Hay rodeles que tienen más penetración, menos penetración y cuando nos encontramos con productos como este que tienen una rigidez superior, haciendo la comparación clásica entre una cerámica y un porcelanato. El porcelanato es mucho más duro y vidrioso. Entonces necesitamos un rodel adecuado que se ponga al frente de este corte. Por eso usamos el mejor rodel que tenemos de la línea Rubí y tenemos esta calidad. Ahora vamos a usar este rodel de la medida de 10, también de tusteno, como los otros, pero la característica de este es que no tiene rodamiento. O sea, va a ser un poco más rústica la pasada, necesitamos más fricción. Este es un rodel de la medida de 10 en Dure. Hacemos la rayada hacia atrás, como vimos. Apoyamos y generamos la presión hacia abajo y vemos si quiebra. Ya acá marcó mal. La de acá. Fíjate que la marca que hicimos, por más que haya sido completada de punta a punta, le está costando inclusive quebrar. Corremos el riesgo de que se nos parta. Ahí quebró. No, y está claro también que la elección del rodel es clave, no es solamente la máquina. Un rodel que no es el adecuado puede romper partes de la placa. Y perder la estética del corte también, porque vos fíjate, este corte que vemos acá, súper prolijo, hecho con el rodel Extreme de 22 y acá tenemos este corte que es un corte aceptable también, no es una pieza que se va a desechar. Sí, con estas secciones donde hicimos la ralladura con este rodel. Sí. ¿Ves cómo es más sinuoso el corte? Cómo saltó en algunas partes el repito, sigue siendo muy buen corte. Mirá cuando juntamos los dos cortes, sigue siendo un buen corte, pero no tiene la precisión que tuvimos con el rodel adecuado para cortar. Sí, y aparte con este rodel no puedes aprovechar los dos partes. Claro, que no te puedes quedaron. aprovechar los dos cortes. En cambio con el otro sí. Exactamente. Con este tipo de máquinas, Inclusive con esta máquina podemos hacer cortes más finos, a la mitad de este zócalo si queremos, o inclusive hasta 1 centímetro, pero bueno, eso ya va a depender más del gusto de cada uno, ¿no? O el instalador con que se siente más cómodo en el momento de cortar. Vamos a probar un rodel medida 6 que no es para porcelanato, en un porcelanato duro. Hoy estamos con eso, con Silver, en Dure y Street. Vamos a hacer otra pruebita y vamos viendo qué va a salir. Estas son pruebas que estamos haciendo muy vulgares para que se vean la diferencia entre un rodel que está diseñado para una cosa y un rodel diseñado para otra cosa. ¿Escuchaste cómo va? Crack, 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 crack. ¿Ves? Acá saltó el esmalte, acá saltó el esmalte. Sí, acá. el corte no es perfecto. Tenemos muchas probabilidades que en estos Acá pedacitos de también esmalte está que ha saltado Sí. se parta. tiramos para atrás, Mirá, se rompió. clarísimo. Bueno, muchas gracias Gastón por todas estas explicaciones que nos diste. Vamos a hablar ahora de la parte de perforación de cajas y perforación Provisión y de desagüe. la señora arquitecta que es la que sabe. Siempre son innecesarias en cualquier baño, cocina y nos crean mucho dolor de cabeza. El proceso es el siguiente, vamos a tener que hacer una perforación acá, otra acá y otra acá.
¿Para qué hacemos estas perforaciones? Para que no hayan fugas por vibración, que es lo que genera la moladora, porque estos cortes no lo podemos hacer con este estilo de máquina, lo tenemos que hacer con una moladora, con un disco segmentado de corte, diamantado. Entonces, bueno, vamos a usar los productos de Rubí, se llama Kit Easy Grease, que es un producto diseñado para poder bajarle la temperatura a la mecha que va a hacer estas perforaciones, ayudar a la lubricación y generar estos 4 agujeros sin que se nos parta la placa. La mecha propiamente dicha, la cajita contenedora de líquido lubricante, que es la que nos va a hacer que tengamos la mecha centrada y mantenernos el líquido en el lugar y no se desparrame por la placa para poder perforar. Y un kit de pegatinas, son las que vamos a poner para hacer la unión entre cada uno de estos lugares, para que no se filtre el agua. Sería como el aislante. Pegamos esta pegatina acá, en el agujerito, en contacto con la placa, ¿no? Este es el depósito que se saca. Sacamos la pegatina porque es doble faz. Y acá es donde tenemos que tener precisión. Tenemos que pegarlo justo en el vértice donde nosotros queremos que termine nuestra perforación. Ahí estaría pegado nuestro producto Easy Grease. Venimos con el depósito, lo volvemos a instalar. Y con esta pequeña canillita que tiene acá es la que nos va a conectar el depósito con la perforación que vamos a hacer. Nuestra mecha, instalada en un taladro, va a entrar por acá y por erosión, por el diamante que está acá metido en la punta de la mecha, nos va a hacer la perforación precisa y va a sacar el bocado que necesitamos nosotros para que no tenga esa rajadura por pérdida de tensión, ¿no? Perfecto. Este proceso que estamos haciendo acá, tenemos que hacerlo acá, hacerlo en los 4 vértices. Una vez que tengamos todo perforado, podemos avanzar al corte, ¿no? Vamos a cargar de agua este depósito y vamos a hacer el primer agujero y vamos a mostrar cómo queda. Acabamos de hacer la perforación, ahora vamos a hacer la desinstalación del Easy Grease que tenemos pegado para seguir usando en los otros vértices. Haremos el corte con la moladora y el disco de desbaste segmentado ahí. Con cuidado, la vamos despegando. Esta pegatina sale fácil una vez que ya se salió el elemento. Bueno, y acá tenemos la primera perforación, claramente súper precisa, con el tema de Easy Grease que nos ayuda mucho, como te digo, la lubricación y tener esta calidad de perforación, ¿no? Ahora vamos a avanzar con los otros 4 agujeros y pasaremos a la instancia del calado, ¿no? Bueno, acá ya tenemos realizado las 4 perforaciones con el Easy Grease, así que bueno, ahora vamos a hacer el corte. Vamos a hacer primero una pasada superficial sobre la línea, tratando de tener el mejor pulso, y vemos si podemos terminar de sacar esta sección de esta placa que, bueno, representaría una caja de luz, que representaría una jabonera o algún elemento de baño. Importante usar los elementos de seguridad, lentes por caso que exista algún tipo de proyección. Este es el disco de Rubí con corte segmentado y vamos a ver. Bueno, acá estamos viendo cómo queda el corte cuando se hace con amoladora. En el caso de las cajas de luz, a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque después acá, si esto fuese un poco más chico, ¿no? Vos tenés el marco o lo que vayas a poner va a tapar estas imperfecciones. Ahora, si esto vos lo tuvieses todo en el largo de la placa, es muy difícil tapar esta imperfección, a no ser que usen el corte en algún sector en donde esté oculto y no tengan forma de cortarlo de otra forma, podría llegar a ser aceptable. Pero tengan en cuenta también que, por ejemplo, en el caso de cortes para zócalos o cuando tenemos recortes de placas que no son completas en el final de la colocación de una pared, nosotros siempre vamos a tener que utilizar el lado bueno de la placa que quede visible, y de esta forma nosotros aprovechamos el 100% del material con las máquinas de corte adecuadas. Y para la parte de perforaciones se puede hacer perfectamente con amoladora. Es importante que tengan bien en cuenta la diferencia de la calidad, cómo queda la superficie, si se escalla o no, y si es importante o no. En este caso no es importante. Para el caso de corte recto sí es importante que esto no suceda. Bueno, ahora vamos a usar la mecha de Rubí también, la de 33 milímetros, para hacer un clásico agujero de grifería o de paso de agua. Quería mostrarles cómo funciona, así que vamos. El agujero listo como para poner una canilla, para poner un pequeño desagüe, con la mecha que habíamos dicho de Rubí de 35 milímetros. Muchas gracias por esta oportunidad de mostrar nuestros productos y espero que les haya gustado.